Gracias, muy contento de estar aquí. Me excuso por mi español un poco maltratado por 35 años de vida parisina. Quiero compartirles mi pasión desde hace ya muchísimos años sobre la organización social innovante alrededor de las ciudades en un mundo que se transforma permanentemente y que da lugar a cierto efecto de moda cuando se habla de Smart City. Pero quiero hoy que no hablemos tanto del efecto de moda, sino lo que es esencial en las ciudades, en las concentraciones humanas socioterritoriales, en las cuales lo fundamental y lo único que nos interesa es la calidad de vida del ciudadano. El resto son adornos, el resto son modas o el resto son realmente transformaciones, pero que tienen que ser manejadas bajo el ángulo de la vida social y que le aportamos al ciudadano. La Smart City, por lo tanto, para mí se orienta a todas las concentraciones humanas de la vida, que sean las grandes metrópolis o que sean las medianas ciudades o las pequeñas, alrededor del concepto fundamental que es el humano. Y hago parte de la tendencia mundial, que modestamente estoy muy implicado, de lo que llamamos The Human Smart Cities, la Smart City humana. Y hablamos de esto porque no podemos hablar de la ciudad de una manera general, como si fuera un algoritmo, como si fuera una simulación, como si fuera un juego video. La ciudad es un ente complejo, es un ente diversa. Una ciudad no existe en su abstracción, una ciudad existe porque vivimos en ella. Una ciudad es ante todo un territorio en el cual los ciudadanos se identifican con lo que es esa ciudad. París, Katmandú, Bogotá, Barcelona, Palma. Es producto de años de historia, de milenios en algunas ciudades de ellas, de historia social, geográfica, económica, política, religiosa. No podemos entonces hacer una abstracción simplemente para conformarnos con los invariantes tecnológicos de la ciudad que se han transformado. Es que los romanos manejaban la tecnología con acueductos con los cuales tenemos ahora. Es que los romanos tenían los foros que visitamos como turistas. Y los foros no eran simplemente las piedras que tenemos hoy en día en las cuales nos tomamos fotos cuando vamos a distintas partes del mundo, grandes o pequeños. Los foros eran lugares de expresión pública, eran lugares de intercambio, eran lugares de discusión. Como existía igualmente el Ágora y como en la latinoamericana existe el Zócalo. Son espacios públicos de discusión en los cuales se crean, emergen verdaderas condiciones de identidad socioterritorial. No podemos hablar de la ciudad como abstracción. Tenemos que hablar de la ciudad como lugar de vida con su identidad socioterritorial. Y por esto lo que me interesa principalmente cuando he desarrollado ese concepto de Human Smart City, de la Smart City humana, es el concepto de la vida, por lo tanto, de la respiración. El hombre cuando deja de respirar se muere. La ciudad es lo mismo. El hombre es un elemento complejo en el cual hay muchas interdependencias de sus estructuras propias, nerviosas, musculares, óseas, neuronales. La ciudad es lo mismo. La ciudad nace, crece, se desarrolla y está sometida en permanencia a múltiples peligros, a múltiples situaciones. La ciudad es ante todo un ente de una gran fragilidad. Cualquier cosa es suficiente para que la ciudad no sea la misma que es hoy. Por lo tanto, este concepto de Human Smart City reposa en lo que llamamos la ciudad viva, the living city. Y por eso he liderado el movimiento mundial Live in a Living City. Vivamos en una ciudad viva. Y en esa ciudad viva que es nuestra propia identidad. Por eso Mallorca está sometida a cosas que son diferentes, por ejemplo, siendo en una isla y perteneciendo a un entorno cultural distinto a lo que es Shanghái que acabamos de ver. Hoy en día, la humanidad, en un mundo que cambia, social, geográfica, demográfica y políticamente, venimos de un mundo en que ha estado, en el mundo moderno, dominado por el pensamiento y las maneras de vivir noreste del mundo, Estados Unidos y Europa. Pero ese mundo está cambiando ahora porque pasa a una dominación económica, geográfica, política hacia el mundo del sur y del este. De los próximos 10 años, las concentraciones mundiales más importantes a nivel de demografía, habrá solamente una del mundo occidental, los Estados Unidos de América. Nigeria estará adelante como cuarta potencia demográfica con más de 400 millones de habitantes. Y es interesante observar que hoy en día ese mundo que cambia corresponde igualmente a un mundo de urbanización, de megalopolización. 10% de la población mundial vive hoy en día en 35 ciudades de 30 millones de habitantes. El término megalópolis correspondía a 12 millones de habitantes cuando se creó. 12 millones es la más pequeña. Y la continuidad de esa fuerza viva, que es la concentración humana de gran densidad, se acentúa hacia ese eje del sur
y del este del planeta. Y esos punticos rojos que vemos de más de 30 millones, cada vez más se están desplazando al otro lado del planeta, que no es el nuestro. Si tomamos el ejemplo de Tokio, que representa 35 millones de habitantes, y lo colocamos en el Reino Unido, estamos hablando de 2/3 del territorio del Reino Unido y es solamente una ciudad. Estamos hablando hoy en día de megalópolis o de ciudades que tienen un Producto Interior Bruto mucho más grande que el de países. Estamos hablando del siglo XIX, que fue el siglo de los imperios, del siglo XX, que fue el siglo de las naciones, y del siglo XXI, que es el siglo de las ciudades. Hay más afinidades hoy en día entre París y San Francisco que entre París y Niza y París y Toulouse, por ejemplo, porque se crea lo que dice Saskia Sassen, la socióloga, se crean las ciudades globales, las ciudades mundo, se crean los nuevos anillos de regulación, se crean los nuevos anillos de intercambio, y esos anillos de intercambio corresponden igualmente a un mundo en el que los 7 billones y más de personas que están en el planeta se ha transformado. En el momento que estamos hablando aquí en Palma de Mallorca, tenemos más de la mitad del mundo que vive en ciudades en ese círculo que está allí, más allá que del resto. Tenemos que tener en cuenta, porque esto transforma igualmente nuestra propia percepción del mundo, pero vamos a ver igualmente que transforma su propia percepción de ellos del mundo, cuando se descubre efectivamente este cambio del occidente hacia el oriente. A esta proyección que tenemos nosotros europeos, hace 50 años y en los próximos 50 años estamos en azul, estamos entre 500 y 600 millones de habitantes, mientras que Asia, África y América Latina están por fuera, están por encima de nosotros ampliamente con modos de vida, de cultura, sociales en sus propias ciudades. Estamos en el punto de corte en estos momentos con América Latina y Europa, en el que llegamos a la misma cantidad de población. Por eso hay que tener una importancia fundamental de la toma de conciencia de lo que representa esa concentración humana en el mundo entero con sus propios efectos. Si tomamos esa parábola que representa los últimos 100 años, observamos que la humanidad en menos de 100 años se multiplicó casi por 3,5 puntos. Esa es una noticia factual de los 7 billones de habitantes que existen en el planeta. Y la mala noticia es que en el mismo periodo, ligado estrictamente a la actividad humana, acabamos de pasar hace pocos meses los 400 partículas por millón de CO2 en el aire. O sea que estamos por la primera vez, después de los dinosaurios, colocando en peligro la humanidad casi irreversiblemente si continuamos con ese efecto de la actividad humana, principalmente concentrada en las ciudades con las emisiones de partículas producidas del tráfico automotor, de la calefacción, de las redes de calefacción en las ciudades que producen calor y frío, y de los edificios en los cuales hay concentración de humana de todo tipo de actividad que van aislados, producen ese CO2 finalmente, que nos convierte hoy en día en un problema de supervivencia de la naturaleza humana, aunque en las ciudades nos parezcan muy bonitas y que queramos tomarnos fotos cada vez que llegamos a una ciudad en los más lindos edificios. Por eso la realidad de las Smart Cities es cuál inteligencia urbana podemos nosotros desarrollar. Y la inteligencia urbana representa 5 desafíos sin los cuales, sin abordarlos de una manera sistémica, estamos dando simplemente palos en la superficie del agua. Estos desafíos son ante todo sociales, porque somos seres sociales. Son ante todo culturales, porque nos diferencia de las especies el hecho de generar pensamiento y transformarlo en creatividad. Económicos, porque necesitamos igualmente una calidad de vida en el mundo en que estamos. E igualmente ecológico, porque vivimos en una naturaleza. Vivimos en un planeta Tierra que durante billones de años no tuvo necesidad del hombre. Lo inverso no es cierto. Por esa razón es fundamental tener en cuenta la fragilidad, con lo que significa la resiliencia en el ser humano, en su vida en la ciudad. ¿Qué ha pasado en el XXI siglo en estos momentos? En estos momentos que estamos aquí en Palma, que a la ciudad que ha sido construida desde tiempos inmemoriales, con sus urbes, con sus murallas que hemos podido ver aquí, con sus espacios públicos de los que hablaba hace un poco, con la política de las cosas, la república, la política del bien ciudadano, con sus gobernanzas. Alrededor del ciudadano, cualesquiera que haya sido la manera como se ha manejado en la historia de la humanidad, en el XXI siglo tenemos algo completamente nuevo, que es la ubicuidad, el don de la ubicuidad que permite que estemos conectados permanentemente por todo tipo de redes, por todo tipo de device, lo que se llama ahora el Internet de los objetos. Es algo efectivamente que viene completamente a transformar las relaciones. Y el matching que se observa en esta muestra
cómo hay una coincidencia fuerte entre las grandes megalópolis de concentración humana y la cantidad de datos que la gente comunica entre ellos, produciendo un efecto que puede ser el de crear una hiperconectividad en un mundo que puede desocializarse por la utilización intensiva, paradójicamente, de sistemas ubicuitarios que pueden desconectar al individuo. Por esta razón, cuando tenemos cuenta de la fragilidad de la vida humana, 5 millones de personas en Río de Janeiro, en una banda de 2 kilómetros de ancho por 6 kilómetros de largo durante 3 días. Y todo lo que representa eso en términos de logística y de sistémica. Lo que representa la aparición de la nueva clase media china, que hoy en día se convierte en la segunda potencia económica y pronto en la primera. Cuando esta clase media descubre el efecto que yo llamo del espejo deformado de la vida de Occidente, se van a la playa 50.000 personas sin saber nadar en flotador de Pachico. No es un montaje, no es Photoshop, es una realidad, porque representa el mundo cambiante de las nuevas megalópolis chinas, pero que quieren vivir con el mundo occidental, con vacaciones en la costa del sur, con casa, jardín y perro, lo que representa hoy en día una situación diferente en su propia estructura social. Y esta foto es tomada en el centro histórico de París, al frente del lugar donde se produjo la Declaración de Derechos del Hombre, la Plaza del Trocadero, porque hubo un partido de fútbol que se terminó mal entre dos equipos y porque la fractura social que se expresa en la ciudad a través de ese tipo de comportamientos de vandalismo paralizó la ciudad durante 2 días. Nigeria, Lagos, lo que pasa ahora con el ébola, es una escena de la vida cotidiana, que ellos no llaman los atascos, se llama go slow, porque es un espacio socioeconómico de vida, se pasan muchas cosas allí. Es el lugar del mundo en el que hay más startups que se crean con comercio electrónico, por ejemplo. Son espacios socioeconómicos de vida. El de la derecha no es un espacio socioeconómico de vida. El de la derecha es la imagen del desarrollo urbano con esa especie de espejo deformado que yo llamo del mundo occidental, porque es un atasco de 150 kilómetros de autos entre Pekín y la ruta que va hacia Mongolia y que duró 15 días, con un ecosistema de sobrevivencia, llevando agua y cobija y comida, pero que corresponde a un lugar de vida como puede ser el de Nigeria. Por eso la fragilidad de la vida pasa por comprender que si no lo tratamos de manera sistémica, el problema de la calidad del aire, producto, incluyendo sus efectos en nuestra vida con el cambio climático. En el mundo entero, esta foto de París es reciente, muy reciente, que representa simplemente la polución de la vida de París, que ha significado transformar la manera como la movilidad urbana se hace, dejando gratis el transporte público o aún más como en América Latina, haciendo el pico y placa para que los carros puedan circular, para obligar a los ciudadanos a comportarse de otra manera. El abastecimiento energético, esta foto es en Francia, porque hay problemas igualmente de modos de vida con respecto a la estructura energética. 600 millones de personas en India sin electricidad durante una semana, el equivalente de Europa. Fukushima, Chicago hace poco. Y lo que representó, ¿quiénes fueron las personas más afectadas? Aquellos en los cuales hay una fractura social y en los cuales hay una fractura digital, porque la gente no podía desplazarse dado el estado en que estaba la ciudad. Esta foto no es un esplendoroso ocaso del sol en el magnífico puerto de Valparaíso. Es el incendio que se produjo en el momento en que estaba en el Foro Mundial Urbano y en el cual, en el bosque de Valparaíso, 150.000 personas fueron afectadas y fueron el vector de propagación, porque es la fractura social de Valparaíso que lleva a las personas a vivir en condiciones de cabañas de fortuna en madera que propagaron el fuego y que llegó hasta el centro del paraíso. Bueno, en fin, podemos describir el planeta entero sobre esa fragilidad que se presenta en los Estados Unidos cuando hubo la crisis en el Congreso. Por eso, la problemática del Smart City no es una problemática tecnológica, es una cuestión, en primer lugar, en los países occidentales, de gobernanza y de democracia y de participación. Igualmente, tener en cuenta la crisis profunda en que vivimos por la mutación entre el mundo occidental y su cambio. Hay luz al final del túnel, es la real pregunta que tenemos que colocarnos, ¿y cuál? Yo pienso, y ese es el movimiento en el cual me inscribo desde el punto de vista filosófico, científico, sociológico y cultural, que tenemos en el XXI siglo
un elemento fundamental que es la revolución tecnológica en la medida en que esté al servicio de la inclusión social y de inteligencia urbana. La Smart City no puede ser otra cosa que un pensamiento social inclusivo, una renovación urbana con un nuevo paradigma que sea el de ahora y no el de la posguerra en nuestras sociedades occidentales, en el que las ciudades fueron construidas con calles anchas para que pasaran los autos principalmente. Por eso la innovación tecnológica tiene que incluirse en un nuevo paradigma, que es lo que yo he llamado a nivel internacional el paradigma social ubicuitario, porque tenemos esta posibilidad, como lo hemos visto en diferentes presentaciones, de acceder a la tecnología, de socializar la tecnología. Es un elemento de combate, tan cierto como al principio cuando la gente leía su prensa en su tren. Y hoy en día, esperando el tren, cada uno vive en su propio mundo. Necesitamos entonces salir del mundo de los zombie geek hiperconectados para convertirlos en ciudadanos digitales o en digitalización ciudadana, para que entonces no seamos entes durmientes en la ciudad hiperconectados, no seamos entes durmientes hipnotizados por el teléfono atravesando las calles o entes tributarios de nuestro nevera que nos va a indicar si hay mantequilla o no, como se pretende con Internet de los objetos. Tenemos, por lo tanto, que hacer esa conjunción entre el mundo social, urbano y tecnológico, sabiendo que en el XXI siglo no solamente está la revolución digital. Tenemos 3 revoluciones en curso, en distintos grados de maduración, pero tan importantes y tan profundas. La revolución de nanotecnologías, la revolución del conocimiento del cuerpo humano, la biosistémica, del ADN, de todo lo que representa la mutación del hombre en su futuro, y la robótica cognitiva, todo lo que representan los sistemas mecatrónicos artificiales. Son elementos importantes de transformación que van más allá simplemente de la conectividad digital. Por eso no podemos resolvernos, sino a inscribirnos en una visión totalmente transversa de la innovación urbana, teniendo en cuenta su efecto de especificación. A la izquierda es el lugar más peligroso del mundo hace 30 años, en el que he estado yendo relativamente cerca, no porque sea colombiano, sino porque en ese lugar los narcotraficantes vivían completamente en el dominio de la ciudad. Y hoy en día es una de las ciudades más innovadoras del mundo. Medellín, una ciudad en Colombia en la que hicimos el Foro Social Urbano hace poco, con medios de transporte modernos en los cuales el metrocable, que es simplemente los huevos que nos sirven para montar la estación de esquí, allá es un sistema de transporte urbano totalmente capilar, llevando a la gente a lugares como estos, la Biblioteca España, en las cuales hay todo tipo de innovación social y de inclusión social con la formación, la educación y la cultura. Y en esta plaza, al pie de esta Biblioteca España, era el lugar en el que había más muertos amontonados en el mundo durante prácticamente 10 años. Por eso me inscribo en esta tendencia mundial con la cual la socióloga Saskia Sassen dice, hasta el momento ha sido la ciudad, la tecnología la que ha hackeado nuestras vidas y hoy en día necesitamos que sea la ciudad la que hackee la tecnología. Todos los movimientos sociales, tecnológicos y urbanos que permiten que la ciudad sea hackeada para la tecnología, permite construir ciudades para la vida, ciudades plataformas, experiencias a cielo abierto para sacar la ciencia de los laboratorios y hacerla vivir en la cotidianidad de cada uno para que transformemos durablemente nuestras vidas con la Smart City humana y no con un efecto de moda tecnológico de la Smart City simplemente hiperconectada. Gracias.